parte del grupo XISA. Hola, mi nombre es Jorge Andrés Hoyos y estaré haciendo parte del grupo XISA. Buenas, mi nombre es Jairo Reasco y voy a ser parte del proyecto XISA. He tenido dificultad con encontrar la información que requiero muchas veces, sin embargo, la búsqueda se torna muy tediosa. Me parece que la plataforma de la Universidad de AFID en general es buena, específicamente los cursos de Moodle que han desarrollado algunas materias en específico. Sin embargo, me parece que la plataforma general está mal planteada porque encontrar información en ella es difícil. Por ejemplo, si estoy buscando algo en específico, es más conveniente para mí buscarlo desde Google que me lleve a la página de AFID que directamente entrar a la página de AFID y buscarlo desde ahí, que el contenido sea fácilmente encontrado. Los contenidos de interactiva, pues como interactiva, me parece que les falta mucha evolución, partiendo porque la mayoría son HTTP, o sea que son más vulnerables, más inseguros. La forma en que los profesores se comunican a través de interactiva es muy mala. La comunicación entre estudiantes es muy regular porque trabaja con el correo y pues me parece que les falta mucha evolución para trabajar con la niña. Estas son unas de las muchas opiniones que tienen los estudiantes sobre el ecosistema digital de la universidad. Precisamente nuestro proyecto XISA, Experiences Integration of Services and Analytics, lo que hace es recolectar las interacciones que tienen todos los usuarios con las plataformas virtuales de la universidad para previamente hacer análisis de los datos que se recolecten allí. En este momento lo que hemos logrado mis compañeros Jorge Hoyos, John Riascos y yo, Wendy Arango, es hacer que estas interacciones se guarden en un repositorio de experiencias API. Lo que nos falta es lograr visualizar estos datos a manera de gráficas para que los docentes y encargados, los administradores en general de las plataformas, tomen decisiones sobre si cambiarlas, mejorarlas, editarlas, borrarlas, etc. En este momento, en el mercado encontramos un repositorio XAPI de HT2 Labs llamado Learning Locker, que es precisamente lo que vamos a acoplar a nuestro proyecto para, de acuerdo a las necesidades de la universidad, recolectar los datos y analizarlos para mejorar toda la experiencia que tienen los usuarios con dichos ecosistemas digitales. Para nuestro proyecto de XISA hicimos ciertas historias de usuarios, tales como la parte en la que los usuarios editan los informes, eliminan los informes, comparten los informes, entre otros. Esto debido a que la finalidad es que después de recolectar los datos de las interacciones que tienen los usuarios con los cursos o las plataformas virtuales de la universidad, se deben poder ver estos datos que se recolectan en un visualizador, que es Power BI. Por ejemplo, una de nuestras historias de usuario es visualización de información, que dice que como encargado de la parte web de una de las dependencias de la universidad o como desarrollador de Proyecto 50 o director de cursos, necesita que el sistema permita visualizar la información a manera de reportes, es decir, que los datos que se recolecten se puedan ver en gráficos como histogramas o gráficos de torta, entre otros. Y esto dado que con ellos pueden hacer el análisis de la información de una manera más concisa y precisa. Otra de las cosas es, por ejemplo, compartir informes. Los usuarios que son los usuarios desarrolladores de Proyecto 50 que van a utilizar el sistema, necesitan que el sistema deje o les permita compartir con los directores de curso y otros interesados todos los informes que se realizaron. Esto para que ellos puedan trabajar sobre dichos informes y dispongan de ellos para tomar las decisiones sobre los cambios que se deberían hacer. Entre otros, también tenemos crear copias de los análisis realizados, en las cuales decimos que como desarrollador de Proyecto 50, ellos necesitan que el sistema permita crear copias de los análisis para compartirlas con otros usuarios como profesores y directores de curso. Con respecto a los requisitos no funcionales del producto, que son las decisiones de arquitectura o los requisitos de calidad, tenemos para XISA, por ejemplo, lo que es disponibilidad.
El sistema debe estar disponible siempre con un mecanismo que disminuya el tiempo de caída a lo mínimo. Con esto buscamos que si hay algún problema con el servidor, el tiempo de recuperación sea al mínimo. Otro, por ejemplo, es portabilidad. Con la portabilidad nos referimos a que el sistema debe poder ser usado en los diferentes sistemas operativos como Linux, Mac y Windows. La importancia de esta restricción es baja porque creemos que eso ya está prácticamente hecho. Con respecto a la seguridad, que es tiene importancia de restricción alta, decimos que el sistema debe tener un mecanismo de autentificación que evite que personas no autorizadas accedan a los datos recolectados, dado que solo los desarrolladores de Proyecto 50 o profesores o administradores de ciertas partes, pues de las partes de la página virtual de EAFIT, tienen la posibilidad de ingresar a ver los datos, no otras personas como estudiantes u otros empleados que no hagan parte de la administración. Tenemos también rendimiento, escalabilidad. Otro de los requisitos importantes es la integridad de los datos, que se refiere a que el sistema debe impedir que los datos recolectados puedan ser editados o modificados con el propósito de evitar análisis falsos, dado que la base de datos no debe poder modificarse por nadie. Es decir, la forma de visualizar sí se puede modificar, más la base de datos no. Entre los demás requisitos tenemos como uso de la aplicación por medio web, compatibilidad, soporte a interfaces externas, que se refiere a que debe trabajar sobre el framework de XAPI que ya está en el mercado, que es Learning Locker, dado por HT2 Labs, y usabilidad. Para la parte de matriz de solución, que es en la cual plasmamos las tecnologías que vamos a usar, tenemos, por ejemplo, en la capa cliente, que vamos a usar una tecnología web, los recursos tecnológicos son HTML5, CSS y Angular, que es un framework de JavaScript. En la parte de la capa media tenemos lógica de negocio, transaccional, seguridad y lógica de integración. En la lógica de negocio, el recurso tecnológico o los recursos tecnológicos serán Python y Node.js. En la parte de lógica transaccional tenemos SQL estándar. En la seguridad aún no hemos definido cuál será el recurso tecnológico. Y para la lógica de integración tenemos Web Services como REST y Power BI. Para la persistencia tenemos lo que es SQL, NoSQL y LRS. Con SQL utilizaremos lo que es JSON. Con NoSQL vamos a utilizar la base de datos Mongo. Y lo que es LRS será XAPI, Experiences API y Learning Locker, que es el framework que nos da HT2 Labs. Con respecto a los dispositivos externos tendremos PIC, que es la tecnología PIC y el recurso tecnológico servidor de Proyecto 50. Y en cuanto a la infraestructura de Internet tendremos banda ancha, Explorer, Chrome, entre otros. Para finalizar les queremos decir cómo es que según el diagrama de navegación se puede navegar por nuestra página, valga la redundancia. Primero uno debe loguearse, si es un desarrollador o profesor, etc. Puede ir a paneles, informe, a libros o a conjunto de datos. En paneles listan los proyectos, se muestran los proyectos, los análisis que se hacen de una manera general y dentro de cada proyecto se pueden hacer consultas de acuerdo a las listas de los campos de la base de datos. En la pestaña Informe se puede imprimir, guardar, publicar en la web, exportar, descargar, marcar informe. Después de esto se puede hacer una vista de lectura que se hace un filtro general por cada pestaña porque dentro de los proyectos hay pestañas, o se puede editar la pestaña como tal, que ya sería como seleccionar campos específicos para análisis, insertar formas, texto, guardar o anclar. En cada pestaña lo que se puede hacer es ya como consultar, ir al siguiente nivel, expandir, etc. Hay una actividad que solo puede llevar a cabo el desarrollador de Proyecto 50, que es eliminar proyecto, es decir, eliminar uno de los análisis. En la parte de libros, lo que se hace es crear libros para que se compartan entre varios usuarios. Y en la parte de conjunto de datos tenemos el dataset, es decir, la base de datos
plana y allí se puede detallar la información o actualizar de acuerdo a tiempo real.